Híjole, pues ya estamos aquí una vez más. Estamos iniciando el año y de hecho parece como que nos vimos el año pasado. Ya hace mucho. Y de verdad estoy bien contento de iniciar un año con todos ustedes. Que este miércoles esté lleno de buena vibra. Que este también 2026, que además es un año 10, como ya nos ha explicado Gloria en otros programas. Que cada uno de nosotros tengamos pues la grandeza de elegir confiar en los proyectos o en las ideas que aparecen en nuestra cabecita. Y justo hablando de eso, de proyectos y de ideas y de nuestra cabecita, hoy tenemos a alguien que para mí es un honor que esté aquí conmigo, que esté aquí con nosotros, porque nos va a compartir cosas bien bonitas. Es un ser humano que desde que yo la conocí, de verdad a mí me vibraron muchas cosas y me atrevo hoy a decir de manera muy honrosa que somos amigos y como amigos eso yo de verdad siempre se los he compartido a cada uno de ustedes, que pues lo similar se atrae. Y entonces a mí eso me emociona porque me hace sentir que algo de esta amistad y de esta energía de ella pues también habita en mí. Entonces eso me emociona, así es que para irnos directito hoy tenemos como una súper invitada especial. Tenemos a Saraí Pita, que nos va a hablar de un montón de cosas bien bonitas, porque si ustedes se meten a sus páginas, que al ratito nos va a compartir ahí sus redes, se van a dar cuenta de que todo el tiempo está creando, todo el tiempo está manifestando cosas bonitas, y ahí es cuando nos damos cuenta que los seres humanos, cuando ponemos nuestra atención, nuestra intención y nuestra energía en un solo lugar, pues todo lo podemos crear. Entonces, Saraí, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, mi Toño amado, qué bonita recepción, muchísimas gracias. De verdad que, digo, yo me siento igual o más honrada porque, ¿qué crees? Que no sabía que tenías programa. Mira. Pero qué placer que me hayas hecho el honor de invitarme y de empezar el año así. Sí. Porque para mí este es mi hábitat natural. Yo soy comunicóloga de profesión. Sí. Entonces me fascina. Y como bien lo dices, pues me encanta mostrarme como una creadora de infinitas posibilidades. Hoy día me dedico a lo que es la consultoría holística organizacional y trabajo desde la biodescodificación y diferentes técnicas energéticas para acompañar a individuos que gustan de llamarse líderes y que van al frente de corporaciones, porque la corporación misma que se dirige desde el ser, hacer y tener, logra grandes resultados. De hecho. Entonces, a mí me apasiona mucho que cuando hay un líder que conecta con su ser y que le gusta trabajar desde adentro, pues me invita a colaborar con él y es en lo que trabajamos en el día a día. Tengo una empresa que se llama Alineación, porque creo que una vida alineada potencializa la acción. No somos una sola cosa, somos entidades que tenemos diversas áreas de vida. Desde el desarrollo humano podríamos hablar de 12, pero desde el ser podemos hablar de 3 y así podemos hablar de muchas, pero creo que cuando nos damos cuenta que no somos este cuerpecito sabrosón que venimos manejando nada más. No solo eso. No solo eso, sino que este es el vehículo que mueve toda nuestra energía, pero también nuestra conciencia, y lo alineamos, logramos cosas bien interesantes. Entonces, en eso estamos en el día a día y yo encantada de conversar contigo. No, pues qué honor. Y ahorita, tan solo con lo que nos acaba de compartir o nos compartiste, Saraí, ya tengo muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar, yo creo que con la primera de manera inevitable. Nos hablabas un poquito acerca o nos mencionaste biodescodificación. Entonces suena por ahí, seguro muchos de los que nos están por ahí viendo o escuchando ya han tenido contacto. Pero sí nos gustaría a lo mejor, de hecho es la intención de este programa, como desmitificar todas las cosas, ¿no? Sí, claro. Que realmente alguien que ahorita, como nos compartes ahí, que yo tengo el gusto de saber lo aterrizada que tú eres, porque de repente sí asociamos mucho como esta parte holística como con cosas muy etéreas, locas, ¿no? Sí. Llamarle como es, ¿no? Entonces cuando descubro a alguien que yo digo, porque además soy biólogo, entonces sí como que intento buscar estas respuestas un poquito más metódicas, ¿no? Entonces, me gustaría, o vamos a iniciar con justo eso, ¿qué es la biodescodificación? Bueno, primero te voy a hablar desde cómo la encontré yo. Yo entré en el mundo del desarrollo humano por trabajo personal hace aproximadamente 11 años.
Yo traía una circunstancia de vida interesante, que esa ya no la aventamos en otro programa. Sí, ya me la sé, yo luego les chismeo. Y entonces, bueno, a lo que hoy yo físicamente soy, pesaba casi 20 kilos más, traía muchas circunstancias de salud, aparte estaba en un proceso de separación de pareja, y es donde llego al desarrollo humano. Y alguien que en ese momento ya manejaba la biodescodificación me hizo preguntas muy específicas sobre mi vida, cosas que nadie debería de saber porque no eran cosas que yo contara. Y cuando me hizo esas preguntas, literalmente mis células explotaron. Me preguntó sobre si yo sabía cosas de mi vida que ni yo sabía de claro. Okay. Y entonces le dije, no, sabes que tú estás equivocada. Y me dijo, ¿por qué no indagas un poco más? Entonces, bueno, de ahí se abrió toda una cloaca, porque así es. Sí. Porque los seres humanos guardamos una serie de emociones que a veces no sabemos que sí lo sabemos. Ajá. Y mientras están guardados, se convierten en enfermedades, se convierten en patrones destructivos, en bloqueos energéticos. Y ahí yo destapé una cajita de Pandora que se convirtió después en encontrar la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica surge a través de un alemán que es el doctor Hammer, que él es un médico oncólogo que tras la muerte súbita de su hijo por un impacto de bala, tanto él como su esposa, también oncóloga, empiezan a desarrollar cáncer, cada uno en diferente parte del cuerpo. Su esposa en senos y él en testículos. Curiosamente había muerto su hijo. Entonces, cuando empiezan con todo este proceso, evidentemente ellos van por la medicina actual y empiezan a atenderse, pero él empieza a investigar con todos sus pacientes en qué momento detonó la enfermedad. Y se empieza a dar cuenta que cada parte del cuerpo donde les había detonado el cáncer tenía que ver con emociones muy precisas. Que si somos un poquito indagatorios, más que lógicos, porque creo que la lógica es lo menos lógico, si somos un poquito indagatorios, pues empezaban a identificar que una emoción mal manejada se somatizaba o se colocaba en alguna parte del cuerpo que al no ser atendida de manera terapéutica, de sacarla del cuerpo hablando, trabajando la emoción, identificando de dónde venía y demás. Resolviendo, claro. Esa emoción alojada en esa parte del cuerpo iba creciendo hasta que detonaba y se convertía en una enfermedad crónico-degenerativa. A veces no le hacemos caso ni a un dolor de cabeza. Y no hacerle caso es ir y tomarte lo primero que te encuentras, un paracetamol, sí, lo que sea, ¿no? Cuando tú identificas que tu cuerpo te está hablando y que te está diciendo, oye, este dolor es para que pongas atención en algo, te detienes un momento, te haces consciente y resuelves primero lo que tienes que resolver antes de irte a tomar una pastilla. Claro. Somos muy severos con nuestro cuerpo. Nuestra conciencia es maravillosa, pero no la escuchamos. Entonces, al no escucharla, ¿qué pasa? Que te sigue hablando por el cuerpo. Sí, claro. Y al no escucharla, te para. Te para hasta que te dice, ¿no me quieres escuchar? Me tienes que escuchar. Me tienes que escuchar. Entonces, ahí es donde la nueva medicina germánica empieza a trabajar desde este punto donde no es que te quite ningún tema con los cuales tú puedes placebar tu malestar. ¿A qué me refiero? Cuando tú te atiendes médicamente, sabemos que la medicina no cura. La medicina hace un trabajo en el cual atiende las células dañadas para que se relaje y el cuerpo procese y entonces, por eso hay gente que dicen, es que ningún medicamento le hace, porque el medicamento puede estar haciendo lo suyo, pero él sigue trabajando en el mal y no sucede nada a su favor. Cuando nosotros tenemos una somatización y de conciencia la sanamos, identificamos de dónde viene y aceptamos un tratamiento médico que nos ayuda a que nuestro cuerpo descanse y se regenere, ahí es donde la gente sale y evoluciona las enfermedades. Entonces, bueno, todo esto yo lo conozco gracias a esta cubana que te digo que conocí en una clase de desarrollo humano, me empieza a llamar mucho la atención y yo empiezo a atenderme como paciente.
Y en el camino encuentro algo que a mí me fascinó, que quizá el doctor Hammer, por ser médico, es mucho más técnico. Y en el camino yo encuentro a Enrique Corbera, un español, que él maneja la bioneuroemoción. Ok. Entonces nos desglosa con palabras mucho más coloquiales y menos técnicas cómo podemos encontrar el código emocional genético que está dañando nuestro cuerpo. Eso. Porque Wow. a veces la emoción no es de este plano ni de nosotros. A veces viene Híjole. conectada por el transgeneracional. No, hombre, eso ya se vuelve más complejo. Un laberinto. Sí, porque si de por sí mencionábamos al principio, ni siquiera a veces somos conscientes de nuestros pendientes. Decía un compañero terapeuta que ya tuvimos aquí, puede estar la casa de nuestro ser muy arregladita, pero en el sótano tener un desmadre. Es correcto. Y a veces ni siquiera sabemos que tenemos un sótano. Entonces, ¿cómo vamos a ir a visitar? Y todavía reconocer que mi mamá, mi abuelita, tiene otro sótano. Dígole, ahí sí está pero me gusta la idea que nos mencionabas de que vamos a complementar ambas medicinas, ¿no? Y me gusta también la idea de reconocer que al final este acto de responsabilidad, Saraí, de atender nuestras emociones. Sí. Porque yo creo que desde niños, al menos a los latinos, y me atrevo, creo, a generalizarlo en todo el mundo, nos enseñan a evadir nuestras emociones en lugar de gestionarlas, de habitarlas, ¿no? Y creo que ahí es donde vienen muchos problemas, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad, ¿sí? De vibrar la emoción y luego de soltarla. Claro. Pero si nos enseñan lo contrario de que las niñas bonitas no se enojan, se las lleva el diablo, los hombres no lloran. O y que las emociones son malas, como o son tal. malas, eso no, no te enojes y cosas, ¿no? No Entonces, llores. no llores. Y entonces aquí vendría esta parte. Creo que todos estarían ahorita preguntándose, ¿cómo le hago para ubicar la emoción que yo tengo? Porque seguramente me está doliendo alguna parte. Yo puedo ir a un libro y consultar la parte del cuerpo y asociar, o cómo le hago para ubicar cuál es la emoción que yo necesito tocar o descubrir. Bueno, voy a regresarme tanto a algo que dijiste para llegar a este punto. Dijiste, desde niños nos han enseñado a evadir. Justo Latinoamérica tiene un patrón bien importante. Sí, Es pero nos emocionamos. ¿Y qué tal si nos lo cuentas después del corte? Porque quiero que se queden así con ese suspenso. Vamos. Híjole, de verdad, todos los seres humanos somos más mágicos de lo que creemos. Y nuestro cuerpo algo divino sí creo que hizo magia sobre nosotros, porque el ponernos las emociones que a veces nosotros queremos, pues ahora sí que no, o mal trabajar, al final son esas, yo les llamo campanitas, ¿no? Como nuestro cuerpo en su sabiduría o lo divino nos puso las emociones para que pudiéramos encender campanas para descubrir cuáles son nuestros pendientes. Y sí creo que hay campanas de diferentes tamaños. Entonces, sí sería importante que tú que estás aquí con nosotros, reconozcas cuál es la campana que en este momento está encendida, para que seamos responsables de ella y que podamos ir resolviendo y atendiendo las cosas en forma y en tiempo, para que después no tengamos que atender un montón de campanas que ni siquiera podemos escuchar cuál es la primera que tenemos que poner la atención, y entonces pues se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, asiste tus emociones, atiende tus emociones, y justo Saraí nos iba a compartir cómo descubrirlas, cómo darnos cuenta, Sí. ¿no? Mira, mencionaste esto de que en Latinoamérica nos enseñan a evadir nuestras emociones. Y yo creo que nos enseñan a hacernos codependientes de la maravillosísima víctima. Híjole, qué fuerte. La víctima. La víctima siempre tiene beneficios. Ajá, pero también tiene responsabilidades. Sí, pero a donde voy con esto es, ya la responsabilidad sería haber saltado la barda, ¿no? Ujú. La víctima tiene el beneficio de ser cuidada, de Sí. ser atendida, de ser vista, de ser provista. Y entonces eso exime de la responsabilidad. ¿Sí? Entonces Sí, claro. es que yo no puedo, hazlo tú por mí. Es que yo no sé cómo, hazlo tú por mí. Y simplemente es que yo no quiero,
hazlo tú por mí. Sí, claro. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿me tengo que ir a un libro para identificar por qué me duele aquí, por qué me duele acá, por qué me duele acá, por qué me duele acá? Ujú. Si tú quieres seguir en el plan de la víctima, sí, puedes ir a un libro. Y un libro te va a decir como un diccionario con detalle. Sí, porque recuerdo el libro de Luis Hay, que hay un Ajá. libro donde tú ves y dices rodilla. Y te Ajá, va diciendo, exacto, exacto. hombro, ta. Pero la responsabilidad individual, que ahí sería saltar la bardita, es la conciencia de ser intuitivos. Porque sabemos por qué nos duele cada cosa que nos duele. Sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y no qué hice desde el modo culpable. ¿Qué hice? ¿Qué dije o qué no hice? Claro. ¿Qué no dije? ¿Qué pensé? Cada cuando nos revisamos nuestros pensamientos. Como seres humanos somos tan tiranos con nosotros mismos que socialmente, hace rato tú lo mencionaste, ¿no? Socialmente podemos, wow, pero ¿quién eres realmente cuando estás a solas, donde nadie te ve, donde nadie te escucha? Wow. Donde solo Sí, tú... en la noche en tu cama. Donde solo tú sabes todo lo que te dices, todo lo que la loquita de la casa te está señalando, juzgando, maltratando, criticando, y se lo permites. Sí, claro. Por eso yo creo tanto en la terapia. O sea, la biodescodificación no está peleada con ninguna otra disciplina. La biodescodificación es una descarga emocional que la recibe un biodescodificador, que a su vez tiene que tener su propio trabajo, para que tú te hagas consciente a través de preguntas que te lleven a un punto de reflexión, convicción y acción. Y claro, somos una entidad completa, nuestro cuerpo es una entidad que a su vez resguarda una energía y que a su vez resguarda pensamientos. Entonces, Claro. en esta trinidad, en esta tríada, tú tienes que ser consciente de qué pensaste y qué sentiste. Y cuando, Ok. si me está doliendo el dedo chiquito del pie, yo platico mucho una anécdota de hace 3 años que me fracturé el quinto metatarso. Y fíjate, toda esta situación, yo venía de concluir una relación de pareja, me seguía buscando la persona con quien tenía esta relación y estábamos en un ir y venir, un ir y venir. Correcto. Y un gran amigo de México me habla y me cuenta su situación y estaba como que si regresaba él o no regresaba con la persona con la que estaba. Y le dije, el fin de semana me voy para allá. Entonces, viernes en la noche salgo yo con quien estaba decidiendo yo regresar o no. Y le digo, te veo en estos días para que decidamos qué hacer, pero el fin de semana no, porque yo tengo que ir a México casi que a salvar al otro. Llego a mi casa, piso un escalón mini, Y se me zas. dobla el pie y me fracturo. Oye, ¿cómo quieres ir a andar tu vida? Primero, número 1, porque Ajá. yo no decidía mi vida, no decidía hacia dónde quería caminar, con alguien claro. o no. Y hay una fractura que me dice, esto está roto y tienes que repararlo. Sí, Tienes que claro. repararlo de raíz para que sigas tu camino. ¿Y cómo carambas quieres ir a arreglarle el camino a alguien más? Si el tuyo está fracturado, tú Sí, no claro. puedes ir a dar un consejo si tú no estás haciendo las cosas tuyas. Sí, claro. Entonces, en mi fractura del pie, que yo hice reconexión con quien fue mi maestra, yo me fui una temporada a vivir a Nueva Zelanda para estudiar. Yo pasé en línea un rato y la parte ya crucial donde empiezas a hacer práctica, que inclusive yo regresé con muchos kilos menos de peso, fue como la parte donde ya me establecí en el peso actual. Y mi maestra, que es una médico biodescodificadora maravillosa, me hacía cada pregunta, pero no solo de mi presente. ¿A quién le aprendiste esto? Okay. ¿De dónde vienes repitiendo este patrón? ¿Qué es lo que tienes que soltar? Porque también ahorita hay mucho el tema de perdonar, liberar, sanar. Uh-huh. Y entonces a veces simplemente soltar. Y a mí me pregunta la gente, ¿y cómo suelto? A ver, agarra lo que sea y suéltalo. Ajá. Y ya. Pero nos aferramos al dolor y a la víctima, porque la víctima siempre tiene beneficios. Entonces yo me aferro a una relación porque es que yo aquí puedo figurar como la que lucha por estar bien, pero él no me lo permite.
Ya. como la que quieres tener una gran relación. No es cierto, suelta O por ese mis rollo. hijos, O por o mis por... hijos. O sea, suelta Ujú. ese rollo y primero identifica si tú quieres una relación, Eso. ¿no? O sea, porque también caemos a lo mismo, ¿no? Esta parte cultural que nos ha vendido estas como fórmulas. Ajá. Y hablando de estas fórmulas, Saraí, todas las enfermedades Ujú. físicas y emocionales, mentales, todo eso, vienen de este trabajo, de esta emoción, o sí, de una emoción, o hay algunas enfermedades que nos tocaban, Ujú. pregunta, o todas son basado en esto que estamos hablando. Pregúntate. ¿Sí? Ay, eso era para... No, Sí, porque sí, de repente sí, habrá gente, por ejemplo, que estoy en esto mismo que haces tú de alguna manera, sí, mucha gente dice, es que no todo tenemos que por qué encontrarle una explicación. O sea, es de, tengo una tos, o ando mal la garganta, ¿qué no quieres decir? ¿Qué no quieres decir, no? ¿Qué te Ajá. falta? O me duele la rodilla, porque no quieres avanzar, porque no eres flexible, ¿no? Y entonces sí digo, yo sí me he cuestionado, digo, ¿de verdad todo tiene un origen emocional? Si no, no y sí. Ajá. Sí. Si no, no y sí. A ver, ¿qué pasa? Si también entramos en esto y al principio somos muy enjuiciadores de que nos vienen y nos preguntan algo, yo siempre les contesto, pregúntate tú. O sea, siempre es esa mi respuesta y te voy a explicar por qué. Porque hay cosas que no. O sea, Ujú. hay cosas que a lo mejor sucedieron situaciones que no las conectaste energéticamente, no las conectaste mentalmente, no las conectaste emocionalmente. Sucede, es parte del ciclo de la vida que sucedan cosas. No Claro. porque seas más consciente van a dejar de suceder cosas. Eso. Ahora es, ¿cómo lo recibo yo? Lo estoy recibiendo Eso. como que esto es algo que tengo que trabajar porque si no mi árbol genealógico y mis hijos, o lo estoy recibiendo como, tengo una tos, Ajá. me la voy a atender. Punto. Y ya. Y la suelto. Ajá. Eso se aprende con la experiencia. ¿Ok? Ujú. Ahora, si hay algo que viene siendo recurrente, recurrente, y tú aprendes a escuchar, la trabajas de fondo. Pero también es clavarse un chorro. En esto, cuando te metes a esto ya no sales. Sí. Es un bucle inmenso y aprendemos a decir, todo tiene sentido, pero nada tiene sentido. Ajá. Entonces yo puedo decir, hoy me resbalé y punto y se acabó la historia, me levanto, me sacudo, me limpio y no ando diciéndole a mis ancestros, es que Porque me ¿por qué aventaron. Sí, Porque me aventaron. O sea, ¿cuál fue la intención de ya esto? suéltenme, ¿no? Sí. Escuchaba yo ahora para fin de año, tanto en redes como amistades que decían, no, y es que yo ya le decía a Dios, Dios, agárrate otra guerrera. Sí. Y yo les decía, oye, y con todo esto, ¿cuántos niveles en tu videojuego has subido? Ajá. ¿Cuántos niveles has subido? Que estás viendo la parte que no te permitió, pero no estás viendo la parte en la que te convertiste. Sí, la evolución. La evolución. Ujú. Entonces, es bien importante que me decías, todo tiene que ver con la emoción, sí, no, y sí, es como tú la quieras conectar, como cuánto te quieras clavar o qué tan ligero. Yo siempre les digo desde barras de Access, que es una de las técnicas energéticas que yo vengo utilizando hace 3 años, yo les digo, cuando las cosas son ligeras, son una realidad en tu vida. Cuando las cosas son pesadas, te estás queriendo hacer bolas con 3 pesos. Entonces, Claro. no tiene algo no tiene por qué ser algo tan engorroso a menos de que tú le des ese poder. Entonces, si para mí, a mí me conecta que hay una situación que yo tengo que identificar, que analizar, que revisar, yo tenía un patrón como muy marcado de que mi personalidad es hipermóvil, Ujú. pero eso no es de hoy, ni de ayer, ni de antier. Sí, mi amiga es acelerada. Desde que nací. Pero ojo, porque mi familia también. Entonces, cuando a mí me empiezan a señalar mucho esta parte de, Claro. es que ya vas, ya vienes, lo empiezo a ver como algo malo y ahí te cuento después del corte Sí, algo porque, bien interesante. porque tenemos ahí la emoción y además yo ya tengo hartas preguntas. Vamos a ocupar 2 horas, vamos al corte. Pues qué interesante estamos el día de hoy. De verdad, yo sí, siempre he creído que las emociones están ahí para algo.
y que las emociones cuando nuestro cuerpo ya están dentro de él, tenemos que usarlas, tenemos que consumirlas. Y justo lo contrario a lo que muchos hacemos, que es querer evitarlas o no verlas, tengamos presente que nos va a funcionar al revés. Entonces yo creo que ahorita lo que nos comparte Saraí se me hace muy interesante, reconocer que tenemos que aprender a experimentar, ¿sí? Sin juicio, y después acto que a lo mejor nos puede resonar raro, el hecho de soltar. Pero a veces, Saraí, creo que soltar es tan sencillo como... Ay, esto... Y ahí se va. Sí, así. O sea, lo sueltas. Y nos estaba contando una historia, Saraí, interesante, que quiero que nos termines por aquí. Te decía que desde niña yo tenía este estigma y era muy señalada, pues porque ya iba para allá, ya iba para acá, ya hacía, ya deshacía. Y entonces hubo quien empezó, ¿por qué no te estás en paz? ¿Por qué no? Y yo creía que estar en paz era no estar inmóvil. Ajá, no hacer nada. No hacer nada, o quedarme en lugares, como te decía antes de irnos al corte, quedarme en lugares donde no me sentía bien, donde no era feliz, y así me quedé en muchas ocasiones, en lugares, con personas, en trabajos, con amistades, donde no era feliz, pero era porque es que si me muevo de aquí, estoy mal. Y entonces, a partir de que yo empiezo a trabajar todo esto dentro de mí, y a quitarme el juicio externo. No hay nadie que sea peor juez que nosotros mismos. Sí. Pero a veces nos espejeamos en otros para decirnos cosas a nosotros. Todo eso que te resuena, que te dijo alguien más, es porque tú también lo piensas eventualmente, hasta que llega alguien que te lo dice desde afuera, y entonces desde afuera sí te molesta y lo sientes mal de esa persona. Pero tú te lo estuviste diciendo muchas veces, claro. Entonces cuando yo digo... Bueno, pero ¿por qué moverme va a estar mal? ¿No? Si en esta vida nada es estático, sí, claro. Nada. Entonces, hoy día, si yo estoy en una situación donde me siento cansada, pesada, la suelto. Aunque haya todo este estigma de que, no, es que ahora nada, no cuidan nada, no se quedan con... No, yo te contaba hace rato que en algún punto, si llego a un espacio donde el espacio no me contribuye o yo no le contribuyo al espacio, te decía, claro. Intenté tener una oficina alterna y durante los 3 meses que estuve en la oficina, de la nada había vidrios quebrados, no había agua, se nos descomponía la chapa de la puerta, la gente no venía, se perdían y me hablaban y me decían, oye, ya se me hizo, no encontré lugar, se me hizo tarde, mejor reagéndame o te veo otro día. Y entonces yo empecé a hablar con el lugar y a decirle, ¿qué onda? O sea, dime si no es aquí, y seguían sucediendo cosas. Entonces, a veces no queremos escuchar. Así como o sea, no los lugares también tienen esa energía. Es que todos somos una entidad con energía. Este micrófono, este celular, la cámara, tú, un edificio, árbol, el jardín, el árbol, todo. El pájaro, todo tiene su propia energía. Somos, la materia es el cuerpo en el que habita la energía. Claro. Así es. La que vibra, la que se mueve. Tú dijiste ahorita una palabra, la que vibra. Nosotros, si lo hablamos, tú como biólogo, nosotros tenemos en el cerebro partículas energéticas que se llaman neuronas y que vibran. Claro. Entonces, cuando hablamos de vibración, no estamos hablando de algo etéreo, no estamos hablando de nada esotérico. Vibramos porque somos seres electromagnéticos. Correcto. Entonces, nuestras neuronas, al ser electromagnéticas, tú las provees de información, y la información que tú le des a tus neuronas, lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú dices, lo que otros dicen, los espacios donde te mueves, eso alimenta tus neuronas. Sí, entonces, claro. Tu neurona va a estar atrayendo más de lo que tú le estés alimentando. Correcto. Entonces, somos una vibración andante. ¿Qué es la programación? Es la programación neurolingüística, al final de cuentas. Pero somos una vibración andante. Entonces, tú lo dijiste al principio del programa, nos atraemos por vibración. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa él? ¿Sabes qué me conecta? No me conecta, pero es válido. Lo que él piense es válido. Sí, a su ritmo, a su tiempo. No podríamos pensar, siendo tantos miles de millones de individuos en este mundo, no podríamos pensar todos iguales.
No Híjole, podríamos. hasta qué aburrido, ¿no? Hasta qué aburrido. Entonces, como cada cabeza es un mundo, esa frase tan trivial es toda una realidad. Cada cabeza es un mundo. Pero resulta que sí vemos ciertos ecosistemas parecidos y es donde nos vamos atrayendo y es donde vamos atrayendo. Tu vibración atrae. No es lo que sabes, no es lo que haces. Igualito que las neuronas. Así es. O sea, se conectan las que vibran en la misma sintonía Y y las entonces- otras se desactivan y bla, bla, bla. Y entonces decíamos, hasta las cosas, hasta todo vibra. No más Claro. que no lo vemos, porque vibra tan rápido que no lo vemos. Parece que está Estático. estático, pero todo vibra. Entonces, cuando tú llegas a un espacio, yo siempre procuro llegar a un espacio, darle luz, hacer un agradecimiento por el espacio. En alguna ocasión, cuando tuvimos un espacio en Sí, la Vasca de sí Quiroga, fui. tú nos hiciste el favor de hacerle ahí una bienvenida. Pero a veces es como cuando llegas con alguien y no te caes, Ajá. ¿no? Sí, O sea, no hacen match. no hacen match. Y no. Entonces, tú llegas a algún lugar y si para el lugar no eres contributivo, el lugar no te recibe. Ujú. Así de sencillo. Y cuando tú estás con alguien que ambos se contribuyen, hay cosas que florecen. Sí, claro. Entonces hay salud. Yo te decía que yo trabajo mucho tanto con líderes, que cada vez, y yo lo agradezco, hay más líderes abiertos a trabajar desde el ser. Aquí me gustaría tener una pregunta desde el principio. Todos podemos tener una idea de qué es un líder, Ajá. pero a mí sí me gustaría que Saraí nos compartiera cuál es su definición de un líder, porque creo que tú que trabajas directamente con ellos, ¿cómo son? ¿Cómo los identifico? Porque a lo mejor alguien que nos está escuchando, en el fondo está latiendo ese líder con esa necesidad de ser expresado. Claro. ¿Cómo? Bueno, desde mi perspectiva, Ujú. creo que todos nacemos siendo líderes y en el camino nos apagamos, por lo que hablábamos hace rato de la programación neurolingüística. Pero aquellos que toman el riesgo y en sus manos la responsabilidad de acompañar a otros, de guiarlos, de decirles por aquí o por acá, Ujú. ellos, El que se atreve. el que se atreve, ese es un líder nato. Ojo, no estoy diciendo que todos los líderes vayan por caminos correctos, Ajá. porque tenemos reclusorios llenos de líderes. ¿Sí? Sí. Entonces, a lo que voy es aquel que se atreve a acompañar a otros siendo la punta de lanza o el que empuja, porque el líder puede ir al frente o puede ir atrás. O sea, no es un lugar en específico donde se coloca, pero mueves una masa, no solo la tuya, Sí, claro. sino mueves a otros. Para mí él es quien se considera un líder. Me gusta. Entonces hay líderes a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel político, a nivel, mira, a veces... Hasta en la casa. No, sí, claro, bueno, empezamos por papá y mamá, Ajá. ¿no? O el hermano que es el líder Sí. y que mueve a todos, pero hablando ya más en un concepto en el que yo me muevo o yo trabajo. De empresa. De Ujú. empresa, pero no solo de empresa, sino de movimiento social, Correcto. porque también hay líderes espirituales, Ujú. sí, todo el que mueve masas y que se atreve a ir moviendo a esas masas, ya hacia el frente o hacia atrás o atrás empujando, es a lo que hoy me refiero como un líder. Pero recordemos que todos tenemos esa capacidad, más no todos la desarrollamos. El liderazgo se desarrolla, porque en Sí. el camino te vas encontrando con retos muy importantes, que si lo ves solo desde este plano, es donde viene el estrés, es donde viene el puedo, no puedo, los miedos, no sé qué. Pero si lo ves desde tu esencia, el líder es aquel que reconoce sus dones y talentos desde el ser. Ujú. Yo soy bueno para esto, lo quiero poner en práctica, quiero acompañar a otros a que lo pongan en práctica, tiene una misión y una visión, y hay quien se suma a esa misión y visión, y entonces él va acompañando. Claro. Entonces, cuando trabajas desde tu ser, que cada vez hay más personas haciéndolo, mira, yo siempre digo que el bienestar hace menos ruido que el malestar, por eso a veces no se nota tanto, Ujú. pero de verdad te digo que cada vez hay más gente trabajando en su ser. Y con su ser dicen, yo nací para esto, se enfocan en su hacer. Sí, claro. Y entonces ahí hay un proyecto de vida, hay un Ujú. concepto real de para qué nací. Sí, y aquí creo, Saraí, entra perfecto esta parte de la biodescodificación porque se nos olvida que somos el líder de nuestras células. Es correcto. Entonces imagínate que tú les empieces a hablar bonito,
que les diga, sí puedo, lo vamos a hacer, tenemos la capacidad, mira, atiende tu enfermedad, reconócete, lo vamos a buscar y vamos a hacerlo, I can do it, ¿no? Y te empiezas a mover en ese sentido y entonces te das cuenta que tu experiencia de vida cambia. Entonces, sí, la importancia de lo que yo estoy, creyendo, ¿no? Sí, claro. Toño, las personas que más tienen somatizaciones o crónico-degenerativas no son la misma cosa. La somatización es el aviso, aquí estoy. El crónico-degenerativo es cuando ya no se atendió y se convirtió en una enfermedad que hay que tratar con mucho más cuidado. Las personas que más caen en este tema son las que menos conectan con su propósito de vida. Wow. Entonces están haciendo... Qué triste, ¿no? Sí, están haciendo no desde su ser para hacer, sino están haciendo desde su hacer para tener y se olvidan del ser. Pero es que nos han enseñado a que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba a decidir mi carrera, sí recuerdo que hasta mi papá me decía, te vas a morir de hambre. O sea, sea abogado. Me acuerdo que mi papá me insistió, ¿no? Y desde ahí, ¿Abogado? sí, de verdad, o sea, mi papá, sé que mi papá quería ser abogado. Ajá, Entonces, claro, era una es el indicado, proyección, ¿no? era una Entonces, proyección. sea abogado, te vas a morir de hambre. Eso me decía mi papá. Y y ahí es donde también viene como esta parte. ¿Cuántas de las personas que en este momento están aquí con nosotros, a lo mejor se dedicaron a hacer algo pensando más en dinero? O en lo que otros querían. Ajá. Sí, y yo creo que ese es un común denominador muy, muy común. Y mira, cuando me dicen a mí, ¿por qué haces tanta cosa? Es que todo lo que hago me encanta. Sí. Yo no, o sea, claro, el cuerpo también tiene un desgaste natural y eventualmente me siento agotada. Y claro, ¿qué hago? Voy y descanso. Pero como me apasiona tanto lo que hago, porque lo hago desde mi ser. Otro ratito. Otro ratito, ¿sí? Sí, puedo un día más. Y disfruto mucho lo que hago y me apasiono, pero Claro. alguien se apasiona solo si disfruta lo que hace. Y ahí, de verdad que ni tiempo te da de ser la víctima. Pues entonces vamos a hacer lo que disfrutamos hacer. Entonces vamos ahorita, bueno, estamos hablando bien bonito, pero ocupamos un corte. Eso no nos gusta, pero de todos modos necesitamos los patrocinadores. Vamos y regresamos. Es que no nos podemos creer que ya se nos fue el tiempo, que ese es el último segmento y queremos compartir tantas cosas que, pues bueno, vamos a acelerarnos rapidito. Entonces, estamos hablando de estas cosas, Saraí. Pero estoy seguro que muchos de los que están ahí en su casita, sí, o en su trabajo en algo, ya dicen, híjole, pero dime cómo localizo a Saraí porque yo quiero ir a una terapia individual o quiero llevar mi empresa o yo quiero descubrir mi grandeza en el aspecto que sea. ¿Cómo te encontramos, Saraí? Bueno, voy a deletrear mi nombre, si lo pueden colocar ahí en pantalla va a ser mucho más fácil. Estoy como Saraid Pita en todas las redes. Mi nombre se escribe SAHARAID, Saraid Pita. Ok. ¿Ok? Y me encuentran tanto en Facebook. En Facebook estoy como Saraid Pita Alineación, porque pues trabajamos mucho, como te digo, de manera corporativa. Y en Instagram y TikTok estoy como Saraid Pita. También pueden seguirme a través de mi podcast que está Buenísimo. Gracias, que está en Spotify, que se llama Creadores de Posibilidades. Mira, ahí está mi nombre, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, principalmente recordarles, cada vez que tú sientas un malestar, yo desgloso mucho las palabras, esta parte de ser comunicóloga Sí. se me da. Cada vez que sientas un malestar, pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? Ok. ¿Qué estoy haciendo mal en incongruencia con mi propósito, con mi razón de ser? ¿Quién soy realmente? ¿Cuáles son mis dones? ¿A qué vine? Y te ¿Cómo vas a dar redirecciono cuenta. mi camino, no? Exacto, te vas a dar cuenta que ahí te va a decir, a ver, el tema de la rodilla, mucho más allá de la flexibilidad y de no sé qué, ¿desde cuándo has sido inflexible contigo que no te has permitido momentos de, llámese ejercicio, descanso, atención médica, revisión? Entonces, todo tiene que ver contigo, no tiene que ver con los demás. Eso es una realidad.
todo tiene que ver contigo. Aquí no fue el clima. Hay gente que me dice, es que traigo un gripón porque el clima. No, o sea. Hace frío y me duele las reumas, ¿no? Hace unos días se va la hija de una amiga, ella no quería que se fuera, venía una temporada muy bonita, pero era el cumpleaños de la chica y ella quería ir a pasarla con sus amigos y con el novio y tal, y le dijo, mamá, yo no voy a estar contigo, sorry, cumplo creo que 25 años y me voy a donde yo quiero. Va, la deja en el aeropuerto, 3 días tirada en la cama con gripa. Entonces, de verdad, hagamos una conciencia y hacia adentro. No es la gripa, no es el clima, no es el cambio, es más, no es lo que te comiste, es cómo te sentiste mientras estabas comiendo eso. ¿Qué estaba pasando previo a que tú comieras? Y esos corajones que andas haciendo. Ajá. A la hora que una entidad externa entró en tu cuerpo, chocó con tu cuerpo y de ahí se te vino ese malestar estomacal, esa colitis, esa gastritis, pero es importante que revisemos hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Saraí, esta parte que ahorita tú decías hacia adentro, yo creo que la importancia también a veces, de vez en cuando, muy seguido, esta parte de hacer un escaneo sobre nuestro cuerpo, porque creo que hay avisos que han estado durante tanto tiempo en nuestro cuerpo que los hemos normalizado. Uh-huh. Creemos que así se siente, o sea, está bien, o sea, es que ya tengo gastritis. Ya tengo gastritis, uh-huh. o estoy estresado. O yo ya sé cómo se... es que esto es por la gastritis. ¿Cómo le haríamos, o sea, los que ahorita están por ahí y que dicen, oye, pero quiero una herramienta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le harían en este momento? Una, tal vez para descubrir, y otra como para escuchar o atender mi cuerpo, para decirle, hey, ya me di cuenta, yo lo atiendo, déjamelo a mí, tú ya no empieces a gestionar algún conflicto, ya te escuché. Ajá. Tú dijiste la palabra correcta y así se llama, un escaneo. Entonces, date la oportunidad, esto no es una meditación ni es una regresión porque todo el mundo lo malentiende. Date la oportunidad, puedes estar sentado, parado, acostado, como quieras. Date la oportunidad de relajar tu cuerpo y rastrear ya sea desde cabeza a pies o desde pies a cabeza. Y literal, habla con tu cuerpo. ¿Cómo se sienten mis pies en este momento? Mis dedos. ¿Por algo los presioné? Este calzado que me está presionando, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo se sienten mis tobillos? Mis piernas, mis pantorrillas. ¿Hay algo en mi camino que me esté haciendo como ruido? Uh-huh. Estas, ¿cómo se llaman estas cuando las venitas están? ¿Varices? Estas varices, ¿de qué me hablan? ¿Qué presiones en mi día a día yo traigo cargando y no las quiero soltar? ¿Quién me está presionando de tal manera que yo estoy haciendo caso para no estar bien conmigo? Recorre tus piernas, recorre tus genitales, pregúntale a tus genitales cómo se sienten, pregúntale a tu cadera, pero pregunta, recuerda, la pregunta te sirve para hacer reflexión, convicción, y solo si tú lo eliges, acción. Sí, claro. Regresa a tu cuerpo, pregúntale a tu estómago, a tus órganos, aunque no sepas cuál es cuál, porque a veces no sabemos dónde está el hígado, dónde está el vaso, no sabemos, el páncreas, no sabemos. Tu columna vertebral es toda tu familia. Entonces pregúntale a toda tu columna vertebral en qué parte estás trayendo esa carga que hasta te trae encorvado. ¿En qué parte? ¿Y a quién representa? Vete a tus pulmones, extiende tu tórax y pregúntale a tus pulmones cómo estamos viviendo la vida. Porque el pulmón es el órgano, el último órgano que deja de funcionar cuando un individuo concluye su lapso en este plano. Uh-huh. El oxígeno es lo que nos mantiene vivos, mucho más allá de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Vete al corazón. El corazón invariablemente lo hemos conectado con la emoción, con el sentir, uh-huh, con el amor, con el desamor. ¿Qué estoy sintiendo? Pregúntale a tus brazos si están cansados, con qué los tienes apresados. Revisa si la ropa no te está haciendo bien. ¿Por qué te compraste esa ropa? Si no te hacía bien, ¿por qué? Vete a tu cuello, siente tu flexibilidad, siente si está fluyendo bien el aire cuando tú emites una palabra,
si hay algo que traes atorado. ¿Y qué es? Pregúntate qué es y tú vas a saber qué es. Sí, claro. Vas a tu cabeza, identificas, suelto pensamientos. Al ratito volvemos, pero ahorita lo suelto. Te vas a tu boca, revisas por dentro, cómo me siento, necesito hacer algo por mí, necesito ir al dentista, necesito atender algo. Te vas a tus mejillas y cómo me siento ante la vida, qué muestro, cómo le sonrío a la vida, porque las mejillas son parte importante de eso. Mis oídos, que escuché, que yo me escuché, que estoy escuchando, mis ojos, cómo se sienten. Es un total escaneo. Total. Pero aquí vendría, perdón. Hay respuestas. No, eso sí me lo sé. De hecho, ahorita que tú solo estabas mencionando, yo sentí respuestas. Y aquí viene una cuestión. Muchas veces creo que las respuestas van a venir con miedo. Claro. Sí, veo aquí y digo, ¡ay! Entonces, y ahí el miedo se puede convertir en un anclaje, ¿no? Bueno, ahí es donde viene la parte en bio, donde si tú estás solo, tú puedes escribir. Siento esto. ¿Qué soluciones puedo encontrar? No te vayas a el miedo viene del juicio de la culpa de algo desconocido que no atendí, que no vi, que no revisé. Y yo, ¿por qué lo hice? Y volvemos a caer en la víctima. Entonces, si estás tú solo y haces un rastreo, un escaneo, puedes escribir y pregúntate qué soluciones puedo encontrar. No te vayas al otro lado. De, ¡ay, es esto! ¡Qué horror! No, sí, no. ¿Qué soluciones puedo encontrar? Ahora, si tú estás en una sesión, obviamente el biodescodificador te acompaña a través de que tú sueltes qué sentiste, dónde, por qué, y ya van indagando, y esto puede ir para atrás. Es como una maraña de un hilo que lo vas desatando y va saliendo. Entonces, sí, pregunta, entonces, sí recomendarías que fuera con un acompañamiento con un profesional. De sugerencia, sí. Ahora, hay muchas terapias alternativas como, pues, yo, por ejemplo, practico mucho barras. Hay gente que no quiere, no sabe o prefiere no hablar. ¿Ok? Entonces, buscas una disciplina alterna que sea energética, la meditación, los cuencos, las barras, algo que te permita soltar lo que a lo mejor ni siquiera sabes qué es o no lo sabes de seguro. Que ya estás listo. Hay muchas cosas ahí que nuestro cuerpo está listo para soltar. Solo le tenemos que dar la orden. Es correcto. Y a veces esta vibración de los cuencos o una terapia de barras o algo, lo mueve. Sí. A mí me pasa mucho en las empresas que es muy, muy común. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, sí, no, sí. Ok, perdón, a mí me pasa mucho en las empresas porque así como tú me decías, oye, la casa, todos somos una entidad, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho en las empresas que tú empiezas a hacer un escaneo y detectas. Claro. Entonces, la gente hasta le da miedo, me van a correr, va a pasar esto, va a pasar lo otro. A nosotros en lo individual nos pasa lo mismo. ¿Y si estoy enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si no? ¿Para qué entras en el drama antes de buscar soluciones? Entonces, es bien importante que haya alguien que no te deje irte a ese lado. Al lado oscuro. Al lado oscuro. Entonces, híjole, pues ahí ya llegamos. Es donde... ¡Ay, no! Llegamos al lado oscuro. Ya se nos acabó. ¿Cómo, pero Saraí, antes de irnos, y aparte de agradecerte mucho, de verdad, para mí, es un honor y espero que ya seas también de la casa, que vengas a hablarnos de muchas cosas, de barras, de algunos otros proyectos. Sí, me gustaría que nos compartieras una vez más, por último, cómo te contactamos. No sé si tus redes, tu teléfono o algo. De hecho, cualquier cosa también por mi medio, yo les puedo contactar directamente con Saraí. Gracias. Estoy en todas las redes sociales como Saraí Pita. Estoy en Spotify como Creadores de Posibilidades by Saraí Pita. Y bueno, nosotros tenemos unas instalaciones en Juan José de Lejarza, 659, muy cerquita del Colegio Valladolid. Ahí pues está. Muy bonito, además. Gracias. Está mi oficina, están mis instalaciones. Estoy por comenzar el diplomado de Habilidades Gerenciales y Desarrollo Humano, que bueno, es este trabajo para que todos los líderes trabajen más desde su ser, para su hacer y su tener. Y me encuentran, te decía, ese es mi domicilio, esas son mis redes. También voy a dar mi número personal. Porque normalmente doy el de la oficina y en te contesto yo personalmente, es con la 624
125-2279. Tengo WhatsApp y ahí me puedes mandar un mensaje, podemos agendar una cita, tanto para ti en lo individual como para tu empresa. Y recuerda que siempre, si tú atiendes lo importante, vas a relajarte y vas a tener mucho menos cosas urgentes que hacer. Me gusta. Y pues bueno, todos los que están en su casa, muchas gracias. Feliz año, de verdad, inicien de una manera diferente mejor. Y inevitablemente lo que nos acaba de compartir Saraí es una gran herramienta que yo espero que la busques. Busca esta herramienta para que puedas transformar tu experiencia. No se vale experimentarlo o sufrirlo. Busca siempre, porque estoy seguro que hay algo que a ti te funciona. Esto fue Explorando Terapias y nos vemos el próximo miércoles, el lunes y el viernes.